¿Y si te dijera que existe una puerta cerrada en el corazón de la historia sagrada? Una habitación que contiene un eco tan profundo y perturbador que moldeó el mundo antes del diluvio. No es una fábula, ni una leyenda olvidada. Es la historia de un libro que fue leído por apóstoles, citado en las Escrituras y, sin embargo, dejado en el umbral del canon bíblico. Esta no es la historia de un texto que fue simplemente removido. Es la crónica de una frontera deliberadamente trazada entre lo que consideramos sagrado y lo que fue juzgado como un conocimiento demasiado peligroso para la humanidad. Un conocimiento que responde a una de las preguntas más oscuras del alma. ¿De dónde viene realmente el mal que vemos en el mundo? ¿Alguna vez te has sentido como si las páginas de la historia no estuvieran completas? Como si una pieza crucial del rompecabezas de nuestra propia existencia estuviera oculta a plena vista. Sentimos la sombra de una verdad más antigua, una narrativa que precede a las que nos han contado, una que explica la fractura no solo en el corazón del hombre, sino en el tejido mismo de la creación. El libro de Enoc es esa pieza. No es solo un manuscrito antiguo, es el testimonio de un hombre que caminó con Dios y que vio no solo los secretos del cielo, sino también la dolorosa y trágica génesis de la oscuridad en la tierra. Es una historia que resuena con nuestras propias batallas, porque revela que la lucha entre la luz y la oscuridad es mucho más antigua y cósmica de lo que jamás imaginamos. Para entender su poder, debemos transportarnos a un tiempo donde el velo entre el cielo y la tierra era peligrosamente delgado. En el mundo antiguo, antes de que los concilios y los teólogos definieran las fronteras de la fe, el libro de Enoc era una fuente de inmenso prestigio y reverencia. Circulaba entre las comunidades judías del Segundo Templo, era estudiado y meditado. Sus palabras no eran vistas como una fantasía, sino como una revelación divina que explicaba los misterios que el Génesis solo esbozaba. Detallaba los nombres de los ángeles, la estructura de los cielos y, lo más crucial, ofrecía una crónica devastadora de un pecado celestial que tuvo consecuencias catastróficas en nuestro mundo. Imagina por un momento a los primeros cristianos reunidos en secreto, leyendo las cartas de los apóstoles. Cuando leían la epístola de Judas, se encontraban con una referencia directa a las profecías de Enoc. Para ellos, este libro no era ajeno, era parte de su paisaje espiritual y cultural. Narraba la historia de los vigilantes, un grupo de ángeles enviados para cuidar de la humanidad, pero que, consumidos por la lujuria y la cobiza, rompieron su sagrado juramento. Descendieron a la tierra, tomaron esposas humanas y engendraron una raza de gigantes, los Nefilim. Este acto de traición no fue un simple error. Fue la apertura de una caja de Pandora cósmica, desatando sobre la tierra un torrente de corrupción y violencia que cambiaría su destino para siempre. Aquí es donde se traza la línea de batalla teológica, la frontera que finalmente dejaría a Enoc fuera del santuario canónico. La pregunta que los padres de la iglesia primitiva enfrentaron fue monumental. ¿Cuál es el origen primario del pecado que define la condición humana? La doctrina que lentamente se consolidaba y que se convertiría en el pilar de la teología cristiana apuntaba a un solo evento: la caída del hombre, el acto de desobediencia de Adán y Eva en el jardín del Edén. Fue su elección, su rebelión, la que introdujo el pecado en el mundo y creó la necesidad de un redentor. Esta narrativa pone el peso de la responsabilidad directamente sobre los hombros de la humanidad. El libro de Enoc, sin embargo, presentaba un relato diferente, no necesariamente contradictorio, pero sí que desafiaba esta singularidad. En su visión, el cataclismo moral de la humanidad no comenzó con una fruta prohibida, sino con una transgresión celestial.
La corrupción no brotó desde adentro del hombre, sino que fue enseñada, sembrada activamente por seres de un orden superior. Los ángeles caídos, según Enoc, no solo pecaron a través de su unión con mujeres, sino que introdujeron en el mundo conocimientos prohibidos, la metalurgia para forjar armas, la hechicería, la astrología para buscar el destino fuera de Dios y los cosméticos para encender la vanidad y el engaño. El mal, en esta versión, es una infección contagiada desde el cielo a la tierra. Este conflicto narrativo se convierte en un espejo de nuestras propias luchas más profundas. ¿Somos los únicos arquitectos de nuestra caída? ¿O somos actores en un drama cósmico mucho más grande, influenciados por fuerzas espirituales que operan más allá de nuestra comprensión? La decisión de la Iglesia primitiva de canonizar la historia del Génesis por encima de la de Enoc fue una decisión con implicaciones eternas. Al hacerlo, se enfatizó la agencia humana, la responsabilidad personal y, por lo tanto, la necesidad individual de la gracia y la salvación a través de Cristo. La historia de Enoc, con su enfoque en la corrupción angelical, corría el riesgo de diluir esta verdad fundamental, de externalizar la fuente del mal hasta el punto de que la humanidad pudiera ser vista más como una víctima que como una autora de su propio pecado. Visualiza la escena que Enoc describe. No es una simple caída, es una tragedia de proporciones épicas. Ángeles, seres de luz, observando a las hijas de los hombres, cautivados por su belleza, su fragilidad, su mortalidad. Siente la tensión de su dilema, el peso de su juramento contra la fuerza de un deseo que nunca debieron sentir. Su líder, Semjasa, temeroso de caer solo, les hace jurar un pacto terrible en la cima del monte Hermón. El descenso de estos 200 vigilantes no es un acto de maldad pura, sino de anhelo corrompido. Es la historia de un amor prohibido que se convierte en la semilla de la destrucción global, una elección que manchó tanto el cielo como la tierra y que encendió la ira de Dios de una manera que solo un diluvio podría limpiar. El proceso de formación del canon bíblico no fue un evento único, sino una deliberación de siglos, guiada por el Espíritu Santo a través de la sabiduría y la oración de la Iglesia. Los líderes cristianos buscaban establecer una regla de fe, canon en griego, que fuera coherente, divinamente inspirada y cristocéntrica. Cada libro fue pesado en la balanza. Apuntaba a Cristo. ¿Estaba en armonía con la enseñanza apostólica recibida? ¿Edificaba a la Iglesia en una doctrina sólida y salvífica? No se trataba de descartar libros por ser malos, sino de discernir cuáles constituían el fundamento inquebrantable de la fe para todas las generaciones futuras. Fue en esta encrucijada teológica donde el destino del libro de Enoc fue sellado. La doctrina del pecado original, como resultado directo de la elección de Adán, ofrecía una simetría teológica perfecta con la solución divina. Así como por un hombre, Adán, entró el pecado en el mundo, por un hombre, Cristo, vendría la redención. Era una narrativa clara, poderosa y centrada en la relación entre Dios y la humanidad. La detallada y compleja historia de Enoc sobre la rebelión angelical, aunque fascinante y posiblemente verdadera en su contexto, complicaba este mensaje central. Fue considerado un texto valioso para la comprensión del mundo espiritual y la tradición. Una obra de profunda influencia, pero no la piedra angular sobre la cual se construiría la doctrina central de la salvación. La puerta no fue cerrada por ignorancia, sino por una elección deliberada para proteger una verdad considerada aún más esencial. Pensemos profundamente en el conocimiento que, según Enoc, corrompió a la humanidad. No se trataba simplemente de habilidades prácticas, sino de la introducción de una ideología que redefiniría la existencia humana.
La metalurgia, enseñada por el ángel caído Azazel, no era para forjar arados y construir ciudades, sino para fabricar espadas, cuchillos. Fue la institucionalización de la guerra, la transformación de la ira humana en un arte de la matanza. Esta dádiva no fue un avance, fue la semilla de la violencia organizada, de los imperios construidos sobre la sangre y la conquista. Es un eco oscuro que resuena hoy en un mundo donde la tecnología, que promete conexión, nos entrega armas cada vez más letales, demostrando que el conocimiento sin sabiduría divina es un camino directo a la autodestrucción. De la misma manera, las enseñanzas sobre cosméticos y adornos no eran un simple tutorial de belleza, eran una lección sobre el engaño, sobre el poder de la apariencia para ocultar la verdadera naturaleza del corazón. Al enseñar a las mujeres cómo embellecer sus párpados, los vigilantes introdujeron la vanidad como una fuerza espiritual, una preocupación por la cáscara externa que ahoga la luz interior. Es la misma lucha que enfrentamos hoy en una cultura obsesionada con la imagen, donde las redes sociales se convierten en un altar a una perfección fabricada y la autenticidad se sacrifica por la admiración superficial. Enoc nos advierte que cuando la identidad se basa en lo que se ve y no en lo que se es, el alma comienza a marchitarse. Pero el más seductor y peligroso de todos los regalos fue el conocimiento de lo oculto, la hechicería, la adivinación, la astrología. Esto representó el intento de la humanidad de arrebatarle a Dios el control sobre el futuro. Fue la tentación de conocer el destino para poder manipularlo, de leer las estrellas para no tener que confiar en el creador de las estrellas. Esta búsqueda de un poder que no nos corresponde es la raíz de toda idolatría. Hoy, esta rebelión no se manifiesta necesariamente a través de pociones y encantamientos, sino en nuestra fe ciega en algoritmos, en nuestro deseo de predecir los mercados, de controlar cada variable de nuestra vida, eliminando la necesidad de la fe y la entrega. Es el mismo anhelo antiguo de ser como dioses, de poseer un conocimiento que nos libere de la soberanía divina. La consecuencia más visible y aterradora de esta unión profana fue el nacimiento de los Nefilim. No eran simplemente hombres altos. La escritura los llama Giborim, los valientes de la antigüedad, hombres de renombre. Eran seres híbridos, una imposibilidad biológica y espiritual. Poseían la fuerza y el poder de su herencia angelical, pero también la mortalidad y las pasiones de su lado humano. Imagina un mundo poblado por estos semidioses violentos. Enoc los describe como seres con un apetito insaciable. Devoraron las cosechas, los animales, y finalmente se volvieron unos contra otros y contra los propios humanos en un ciclo de canibalismo y destrucción. La tierra misma gemía bajo su peso, y su existencia era la prueba viviente de que el orden de la creación había sido violado de la manera más fundamental. El diluvio, desde esta perspectiva, no fue solo un castigo por el pecado humano, sino un acto de purificación cósmica, una cirugía radical y necesaria para limpiar la tierra de una contaminación que amenazaba con devorarlo todo. Pero aquí, Enoc revela una de sus verdades más escalofriantes y que arroja una luz completamente nueva sobre la guerra espiritual. Cuando los cuerpos de los Nefilim fueron destruidos por las aguas del diluvio, sus espíritus no pudieron ascender al cielo, pues estaban manchados por la carne, ni tampoco pertenecían al reino de los muertos como las almas humanas. Eran una anomalía, una energía espiritual sin ancla. Según el libro de Enoc, estos espíritus de los gigantes quedaron atrapados en la tierra, destinados a vagar como una plaga invisible. Se convirtieron en los espíritus malignos o demonios. Esta enseñanza es revolucionaria,
ofrece una explicación directa y detallada sobre el origen de las fuerzas demoníacas que Jesús y los apóstoles confrontarían siglos después. No eran simplemente ángeles que habían caído con Satanás en una rebelión primordial, sino una categoría distinta de ser. Los fantasmas de una raza maldita, llenos de amargura y hambre, cuya única misión es afligir, corromper y atormentar a la humanidad. La raza que, en cierto modo, les dio la vida y también la muerte. Esta visión transforma nuestra comprensión de los evangelios. Cada exorcismo de Jesús no es solo un milagro, es un eco de la limpieza del mundo prediluviano. Ahora, pongamos el relato canónico de Génesis 6 junto a la expansión de Enoc. Génesis 6:1-4 es un pasaje breve, denso y profundamente misterioso. Nos dice que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres, las tomaron por esposas y engendraron a los Nefilim. Luego declara que la maldad del hombre era grande en la tierra y que cada designio de su corazón era de continuo solamente el mal. El texto es conciso, casi como un resumen ejecutivo de una catástrofe. Establece los hechos, pero deja las motivaciones y los detalles en la sombra. Funciona como la versión oficial, la que establece la culpabilidad humana como la causa directa del juicio divino. El libro de Enoc, en cambio, es el informe de inteligencia desclasificado. Nos da los nombres, los lugares, los diálogos. Nos cuenta del pacto en el monte Hermón, del líder Semjasa y su temor, de la lista específica de conocimientos prohibidos y del ángel responsable por cada uno. No contradice al Génesis, lo expande, le da un color y una profundidad cinematográfica. Mientras el Génesis actúa como un faro, señalando el qué, la corrupción que llevó al diluvio, Enoc actúa como un mapa detallado, mostrando el cómo y el porqué de esa corrupción. Juntos pintan un cuadro de una tragedia en dos actos, una rebelión en el cielo que enciende una catástrofe en la tierra. La decisión de la Iglesia de apoyarse exclusivamente en la versión del Génesis fue una elección estratégica con profundas consecuencias teológicas. Al mantener la narrativa centrada en la maldad del hombre, se forjó una línea directa e ininterrumpida entre el pecado humano y la necesidad de la redención. Simplificó la ecuación del problema del mal, haciéndola una cuestión de responsabilidad humana y elección personal. La complejidad de Enoc, con la culpa compartida de los ángeles, aunque posiblemente más completa históricamente, corría el riesgo de crear una teología de la victimización, donde la humanidad podría excusar su pecado como una simple consecuencia de una influencia externa irresistible. Para construir la Iglesia, se necesitaba un fundamento claro sobre el arrepentimiento personal y la fe en Cristo, y la historia de Adán proporcionaba ese fundamento de manera más directa. Pero la historia no termina con la exclusión de un libro o la caída de los ángeles. Quizás el aspecto más conmovedor y menos explorado de esta saga es el papel que jugó el propio Enoc en medio de este drama cósmico. No fue solo un espectador que recibió visiones. Fue llamado a ser un participante activo, un mensajero entre mundos. Y aquí yace una pregunta que nos lleva al corazón de la verdadera fe. ¿Qué sucede cuando un hombre que camina en comunión tan íntima con Dios es llamado a entregar un mensaje de juicio irrevocable a seres que alguna vez fueron sus guardianes celestiales? Y más aún, ¿qué peso carga su alma cuando esos mismos seres caídos, enfrentados a su aniquilación, le ruegan con desesperación que se convierta en su único intercesor ante el trono de la gracia? Imagina la escena, cargada de una solemnidad aterradora. Enoc, un hombre de carne y hueso, se adentra en los desolados parajes donde residen los ángeles caídos. No va con la arrogancia de un conquistador, sino con el peso del cielo sobre sus hombros. Ante él no hay demonios monstruosos y caricaturescos, sino seres de una magnificencia marchita,
cuya belleza celestial ahora está velada por una tristeza y una desesperación cósmicas. El que había caminado con Dios en los jardines de la eternidad, ahora debe descender a los umbrales del infierno en la tierra para ser el heraldo de la justicia divina. Su corazón debe haber estado dividido entre la lealtad a la santidad de Dios y una profunda y trágica compasión por estas estrellas caídas del firmamento. Es en este momento de la narrativa que los vigilantes, los poderosos que habían desafiado al cielo, se postran. Han escuchado el rumor de su propia destrucción a través de las visiones de sus hijos Nefilim, y ahora, llenos de pavor, se acercan al único ser que puede cruzar la frontera que ellos mismos han violado. Ya no pueden elevar sus ojos al cielo. Su pecado ha creado una barrera infranqueable entre ellos y su Creador. Así que le suplican a Enoc. Escribe una petición de memorial para nosotros, le ruegan para que podamos hallar perdón y léela en la presencia del Señor del cielo. Es un momento de una vulnerabilidad impactante. Los instigadores de la corrupción mundial, ahora despojados de todo su orgullo, ponen su última y frágil esperanza en la pluma y la voz de un hombre mortal. Este acto transforma a Enoc en la figura del intercesor, un arquetipo que resonará a través de toda la Escritura hasta culminar en Cristo. Pero ser mediador es una vocación de una angustia profunda. Significa pararse en la brecha, sintiendo el peso aplastante de la ira de Dios por el pecado y al mismo tiempo sintiendo la carga del dolor y el arrepentimiento del pecador. Es llevar sobre los hombros la causa de los quebrantados. Todos hemos sentido una pequeña chispa de esto al orar por un ser querido perdido, al abogar por alguien que ha tocado fondo. La historia de Enoc nos muestra este ministerio en su forma más pura e intensa. Un hombre que lleva la petición de los condenados al trono de un Dios perfectamente justo, sabiendo que la santidad de ese Dios no puede ser comprometida. Enoc cumple su promesa, se retira, escribe la petición de los ángeles y se sienta junto a las aguas de Dan, en las faldas del monte Hermón, el mismo lugar donde los ángeles hicieron su pacto maldito. Y mientras lee sus palabras de súplica, cae en un sueño, una visión. Es la intervención divina, el clímax de su misión. En la visión es llevado a los cielos, ante el trono de la gloria. Pero la respuesta que recibe no es la que su compasión podría haber esperado. Dios le habla con una finalidad aterradora. La petición es rechazada, el juicio es irrevocable. No habrá perdón para los vigilantes. La razón teológica que Dios le da a Enoc es crucial. El perdón está disponible para el hombre, porque el hombre fue engañado y actúa desde la ignorancia y la fragilidad. Pero los ángeles no. Ellos eran seres espirituales que moraban en el cielo y conocían la santidad eterna de Dios. Su pecado no fue un tropiezo en la oscuridad, fue un acto de traición a plena luz, un abandono deliberado de su naturaleza y su propósito. Vosotros debíais interceder por los hombres, les dice Dios a través de Enoc, y no los hombres por vosotros. Su decisión había desatado un mal que no podía ser simplemente perdonado, sino que debía ser erradicado. La justicia divina, en este caso, exigía un veredicto eterno, sellando su destino para siempre en prisiones de oscuridad hasta el día del gran juicio. Aunque la puerta del canon se cerró para el libro de Enoc, su sombra se proyecta larga y profunda sobre las páginas del Nuevo Testamento. Su exclusión no significó su aniquilación. Las ideas, el lenguaje y la cosmología de Enoc habían permeado tan profundamente el pensamiento judío del Segundo Templo que se convirtieron en parte del aire que respiraban los apóstoles y los primeros cristianos. Ignorar su influencia es leer el Nuevo Testamento con un ojo cerrado, perdiéndonos capas de significado que habrían sido obvias para su audiencia original. El silencio de Enoc
en nuestro canon bíblico, no es un vacío, sino un espacio lleno de ecos. La prueba más innegable de esta influencia es la Epístola de Judas, uno de los últimos libros escritos del Nuevo Testamento. En los versículos 14 y 15, Judas no solo alude a Enoc, lo cita directamente, atribuyéndole una profecía como si fuera escritura. De estos también profetizó Enoc séptimo desde Adán, diciendo: «He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos». Esto es asombroso. Un autor canónico, escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, valida a Enoc como un verdadero profeta de Dios y cita un pasaje que proviene directamente del libro de Enoc. Este versículo es una ventana que nos permite ver cuán respetado y autoritativo era el libro para la comunidad apostólica. Pero la influencia no se detiene en una cita directa, se extiende como una red de hilos temáticos a través de otros escritos. Cuando el apóstol Pedro, en su segunda carta, habla de que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, según Pedro 2:4, está usando un lenguaje y una teología que son casi un resumen del relato detallado de Enoc. Del mismo modo, el libro de Apocalipsis, con su compleja angelología, sus visiones de batallas cósmicas y sus descripciones del juicio final, se apoya en el género apocalíptico que Enoc ayudó a establecer. Enoc proporcionó un vocabulario visual y conceptual para describir las realidades celestiales y el conflicto espiritual. Quizás la conexión más profunda y pasada por alto se encuentra en las palabras del propio Jesús. En Mateo 24, cuando los discípulos le preguntan sobre la señal de su venida y del fin del mundo, Jesús les advierte: «Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre». Para un lector moderno, los días de Noé evocan imágenes de gente comiendo, bebiendo y casándose, ignorando la advertencia del diluvio. Pero para un judío del primer siglo, cuya mente estaba impregnada de las tradiciones de Enoc, esa frase evocaba algo mucho más siniestro. Evocaba un mundo bajo el asedio de ángeles caídos, corrompido por conocimientos prohibidos y aterrorizado por gigantes violentos. La advertencia de Jesús no era solo sobre la apatía, era sobre el resurgimiento de un mal de proporciones sobrenaturales. Por lo tanto, la historia del libro de Enoc nos obliga a adoptar una visión más madura y matizada sobre la formación de nuestra fe. No se trata de una simple dicotomía entre libros verdaderos y falsos. Se trata de un proceso divinamente guiado en el que ciertas narrativas fueron elegidas para formar el fundamento doctrinal por su claridad y su enfoque en el plan redentor de Cristo. Sin embargo, otras narrativas, como la de Enoc, no fueron borradas de la historia. Permanecieron en el trasfondo, proporcionando un contexto vital, enriqueciendo la imaginación espiritual y sirviendo como un testimonio de que la tradición de la fe es una tela compleja, tejida con muchos hilos. Reconocer el eco de Enoc no debilita la autoridad de la Biblia, por el contrario, la ilumina. Entonces, ¿qué hacemos con esta historia tan potente y compleja? ¿Nos deja con miedo, mirando por encima del hombro a un mundo plagado de influencias espirituales malignas? Todo lo contrario. El hecho de que la iglesia primitiva, en su sabiduría guiada, eligiera centrarse en la narrativa de Adán y Cristo, no fue un acto para ocultar una verdad aterradora, sino para iluminar una esperanza más grande. Nos muestra que, aunque las fuerzas que actúan contra nosotros sean antiguas y poderosas, la soberanía y el plan de Dios son infinitamente superiores. El relato de Enoc describe el diagnóstico de la enfermedad con un detalle increíble, pero el canon del Evangelio se centra inequívocamente en la cura, Jesucristo.
La verdadera lección aquí es que no importa cuán profundo sea el origen del mal, ya sea que brote de una rebelión en el Edén o de una traición en los cielos, la solución divina es la misma. El apóstol Pablo lo declara en su carta a los Colosenses, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Este es el mensaje de esperanza inquebrantable. Ningún ángel caído, ningún espíritu errante, ningún poder de las tinieblas está fuera del alcance de la autoridad de Cristo. La decisión del canon no fue rechazar a Enoc, sino exaltar a Cristo como la respuesta completa y definitiva a cada pregunta que Enoc plantea. Esta antigua historia se convierte así en una poderosa alegoría para nuestra vida moderna. Los conocimientos prohibidos siguen ofreciéndose a nosotros cada día. La metalurgia de Azazel resuena en nuestra ambición desmedida que daña a otros para nuestro propio avance. La vanidad enseñada por los vigilantes vive en nuestra obsesión por la imagen y la validación externa. La astrología y la hechicería se disfrazan de un deseo de controlar nuestro futuro a través de la tecnología y la autosuficiencia, negando nuestra necesidad de la providencia divina. La pregunta que Enoc nos obliga a hacernos es: ¿qué ángeles caídos estoy dejando que me enseñen? ¿Qué voces estoy permitiendo que moldeen mi identidad y mi propósito fuera del diseño de Dios? La guerra espiritual, entonces, no es solo una batalla contra entidades externas, sino una lucha diaria por la soberanía de nuestra propia alma. Es la elección consciente de rechazar las dádivas del mundo que prometen poder, belleza y conocimiento, pero que finalmente conducen a la esclavitud. Es optar por la simplicidad, la humildad y la dependencia de Dios que caracterizaron la caminata de Enoc. Él caminó con Dios en medio de un mundo que se desmoronaba bajo el peso de la corrupción celestial y humana. Y esa comunión fue su salvación. No fue llevado al cielo por su conocimiento de los secretos cósmicos, sino por la intimidad de su relación con el Creador. En el corazón de esta saga milenaria yace una elección fundamental que se nos presenta a cada uno de nosotros. Es el espejo de nuestra alma. Podemos elegir el camino de los vigilantes, un camino de autoengrandecimiento, de cruzar las fronteras establecidas por Dios en la búsqueda de nuestros propios deseos. O podemos elegir el camino de Enoc, un camino de fidelidad silenciosa, de comunión diaria, de confiar en Dios incluso cuando el mundo que nos rodea desciende a la locura. La historia de los vigilantes termina en cadenas y oscuridad. La historia de Enoc termina en el abrazo de Dios. Su vida nos demuestra que la mayor sabiduría no es conocer los secretos del universo, sino conocer el corazón del Creador del universo. Y en esa elección no estamos solos. Donde la intercesión de Enoc por los ángeles falló, la intercesión de Cristo por nosotros prevalece. El juicio que fue irrevocable para los vigilantes se encuentra con la misericordia para la humanidad, porque el Hijo de Dios mismo se paró en la brecha. El diluvio fue una limpieza temporal con agua, pero la cruz de Cristo fue una limpieza eterna con sangre, capaz de lavar no solo el pecado de Adán, sino también de protegernos de la influencia de cualquier mal. La promesa no es solo un escape del juicio, sino una restauración completa de lo que se perdió. La visión final no es de prisiones oscuras y espíritus errantes, sino la que vio el apóstol Juan, un eco perfeccionado de las visiones de Enoc. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios.
Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21. Esta es la promesa final. El orden divino, violado por los vigilantes, será perfectamente restaurado. La comunión, rota por Adán, será hecha nueva y eterna. Por lo tanto, que esta jornada a través de las páginas prohibidas de Enoc no te deje simplemente con más información, sino con una transformación. El llamado aquí no es a volverse un experto en teologías arcanas, sino a tomar una decisión en la guerra espiritual que ruge a nuestro alrededor y dentro de nosotros. Es un llamado profético a discernir las voces que escuchas, a examinar el conocimiento que buscas y a preguntarte, ¿estoy caminando hacia la sabiduría de Dios o hacia la de los ángeles caídos? Es una invitación a apagar el ruido de un mundo corrupto y a cultivar esa caminata silenciosa y diaria con Dios, la única cosa que realmente nos puede llevar a casa. Al final, la frontera entre lo sagrado y lo prohibido fue trazada por una mano de amor pastoral, no de censura. Fue diseñada para guiar a los hijos de Dios, a menudo distraídos, lejos de las complejidades que podrían confundir y directamente hacia la simplicidad gloriosa del Evangelio. La historia de Enoc es un poderoso recordatorio de la profundidad del conflicto cósmico, pero la historia de Jesús es la única que tiene el poder para darnos la victoria en ese conflicto. El eco de Enoc nos advierte del peligro, pero la voz de Cristo nos llama a la salvación. Te invito a que no dejes que esta conversación termine aquí. El viaje más profundo es el que haces en tu propio corazón. ¿Qué parte de esta antigua historia resuena más con tus luchas espirituales hoy? ¿Reconoces las dádivas de los vigilantes en tu propia vida? Comparte tus reflexiones en los comentarios, porque tu testimonio puede ser la luz que otro necesita para encontrar su camino. Si este mensaje ha tocado tu espíritu, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos viajes al corazón de la Escritura. Y comparte este video con alguien que sepas que está buscando respuestas más allá de la superficie. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús.